Buenas tardes con todos. Soy José Samaniego y quiero darles la bienvenida a la tercera y última sesión de nuestra serie Cómo vender más y mejor con IA. Esta es una serie de webinars que hemos desarrollado en el Grupo Novatec para explorar las capacidades de la inteligencia artificial aplicada a las ventas. Desde la automatización de las tareas cotidianas del equipo comercial, que lo vimos en nuestra primera sesión, a cómo construir un asistente digital en minutos, que fue el tema que nos ocupó la semana anterior, a cómo utilizar la IA para obtener insights valiosos a partir de los datos de los clientes, de los prospectos que tenemos en nuestro CRM, que es lo que veremos justamente en esta sesión. Para esto me acompaña Sebastián Galarza, líder de soluciones de automatización y de CRM de Grupo Novatec. Y antes de empezar, nada más un recordatorio habitual. Por favor, escriban sus consultas conectando. Está por aquí. Sebastián, ¿me escuchas? Sí, 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 te escucho. Ah, ya, perfecto. Listo, comencemos. Mm, Genial. Disculpen que tuve una intermitencia y pues muy buenas tardes con todos. Espero que estén todos muy bien. Eh, Me presento brevemente. Mi nombre es Sebastián Galarza. Yo lidero las capacidades de automatización inteligente para Grupo Novatec y pues en esta ocasión estamos acompañándolos, como había comentado José, eh, en un contenido exclusivo sobre cómo podemos consultar los datos de nuestro CRM específicamente para hacer inteligencia de negocios. Eh, Brevemente, quisiera antes que nada presentar a Grupo Novatec. Para los que no nos conocen, Grupo Novatec está enfocado, su expertise está enfocado en procesos y pues nuestro proceso sigue un análisis minucioso para entender los dolores de cada empresa, de cada cliente, para proponer soluciones que lleven a ser más eficientes y competitivos utilizando y aprovechando las nuevas tecnologías. Eh, Grupo Novatec, como habíamos comentado, está ya más de 30 años en la industria y pues tenemos varios capítulos de servicios, cada uno con su respectivo producto. Tenemos desde reinvención estratégica y productos de consultoría de procesos, pero también integramos tecnología como es de cadena de suministro, ERPs, analítica y pues automatización y CRM. Eh, Más de 700 empresas ya han innovado con Novatec y pues esperamos que podamos agregar valor en esta sesión. Ya tenemos, como habíamos dicho, más de 30 años, más de 1000 proyectos implementados. Estamos presentes en México, en Ecuador, con más de 75 profesionales y más de 10 partners tecnológicos. Con esa pequeña introducción, entonces, quisiera ya abrir el tema para nuestra sesión de hoy día sobre analítica. Y pues, para eso quisiera primero eh, presentar, digamos, uno de los temas que vamos a estar viendo sobre cómo consultar y cómo, pues, convertir esas reuniones que pueden tomar varias semanas en planificar y organizar en tan solo 3 segundos a través del lenguaje natural para que puedan obtener respuestas de sus datos. Este es un cambio de paradigma profundo dentro de las organizaciones. Eh, digamos, usualmente teníamos a las empresas prácticamente siendo burocráticas, disculpen, aquí se me ha ido una O, pero con bastantes, digamos, silos dentro de su información por una cultura papelcéntrica. Primero que nada, digamos, todo el tema de la documentación se requiere
transformarlo a digital y además esta documentación usualmente puede estar en distintos silos, lo que significa que no está comunicado, no está prácticamente, eh, digamos, eh, consolidada para poder brindar informes y toma de decisiones. En ese sentido, hay un cambio de paradigma en cómo la gente está accediendo a la información a través de la ahora nueva inteligencia artificial, eh, que es agéntica en realidad. No es simplemente inteligencia artificial generativa, sino que pues tiene las capacidades de pues integrarse a las herramientas y a los datos de nuestra operación. Y eso es lo que realmente hace que sea un cambio de juego. Hay un costo oculto del reporteo tradicional donde pues muy típico, ¿verdad? Las reuniones empezaban con la solicitud de un informe. Ese informe que podía venir desde marketing o de ventas, podía saltar por las diferentes áreas y tomarse semanas en poder consolidar. Y cuando llegaban, digamos, ya al momento de la reunión, entonces esa información ya estaba, digamos, desactualizada para la toma de decisiones. Ese lamentablemente no es la excepción, sino la norma en las corporaciones. Eh, el costo oculto es que prácticamente se requiere extraer la información de varios hilos de información, a esa misma consolidarla, digamos, en distintas llaves o diccionarios que permitan poder hacer consultas, digamos, de toda la información consolidada y esa tener una presentación para que se pueda tomar las decisiones. Pero efectivamente en las reuniones de ahora, las empresas, pues, están sufriendo de este gran dolor donde, pues, la información con la que van a tomar las decisiones es una información del pasado. Eh, Hay un caso muy, muy específico que quisiéramos topar sobre una empresa agricultora. Tenemos el caso de éxito al final, pero vamos a iniciar la conversación porque este caso de éxito evidencia todos los dolores que está a punto de resolver esta nueva tecnología. Eh, Prácticamente estamos hablando de una empresa que tiene 18 filiales y están manejando desde, digamos, reportería hasta pues análisis sobre los futuros, digamos, periodos eh, en archivos planos. Entonces, ¿qué significaba eso? Que cada filial, digamos, generaba un documento Excel que se le enviaba por correo electrónico y eso tenían que consolidar y pasaban más que todo en la reunión el tiempo determinando cuál fuente de la verdad era real, digamos, o cuál Excel era el que estaba más actualizado, en vez de, pues, tomar las decisiones o las discusiones estratégicas para la toma de decisiones. Entonces, ese es muy típico de los casos que suelen ocurrir, pues específicamente en analítica, ¿no? Cuando tenemos que tomar decisiones informadas, pero tenemos, digamos, informes que son prácticamente planos, no son dinámicos y que están manejando información del ayer. Esa desconexión es el silencioso enemigo que está en crecimiento entre las corporaciones, ¿verdad? Primero, en ventas tenemos información de CRM. Y digamos, ahí usualmente se tiene también, digamos, el ciclo de vida del cliente, pero también en marketing, ¿verdad? Hay campañas, hay esfuerzos para, pues, poder generar campañas de alta eficiencia que generen, digamos, esa conversión a los clientes, eh, que también se requiere evaluar si es que hay algún impacto entre marketing y ventas. Y finalmente tendremos la parte financiera, ¿no? La imposibilidad de ver el costo de adquisición cruzado con el valor de vida del cliente que decíamos en tiempo real es realmente un problema que, como decíamos, lastimosamente no es excepción, sino la norma en las corporaciones. Y ese es uno de los dolores, pues, que, digamos, está atendiendo toda esta nueva tecnología de inteligencia artificial agéntica que ofrece Soho. Eh, digamos, prácticamente hay más de 72 horas
de tiempo promedio que el equipo de ventas o el equipo de operaciones está armando Excel. Lo que habíamos dicho, ¿verdad? Alguien pide un informe y pues se demora todo el tiempo en pues tener esa información disponible, luego en consolidarla en algo que no es dinámico para que la interpretación de las personas puedan tomar la decisión y esa interpretación está basada en datos del pasado, no del presente y peor del futuro. Entonces, el costo es grandísimo. Estamos hablando de horas, digamos, de trabajo que están desperdiciadas y también la incapacidad, digamos, de prever flujos y toma de decisiones que pueden, digamos, hacer la diferencia para la organización. Entonces, en el pasado las plataformas eran rígidas, todos los datos están fragmentados, hay dependencia de analistas o de ingenieros de datos. El futuro se ve totalmente distinto, ¿verdad? En el futuro ya no estamos hablando de ni datos fragmentados ni plataformas rígidas, sino una plataforma de inteligencia artificial agéntica. ¿Qué significa eso? Bueno, en la semana pasada vimos un poco sobre qué es el concepto agéntico. Ahora lo vamos a retomar porque efectivamente esta nueva forma de consultar los datos no es únicamente una, digamos, inteligencia artificial generativa. Recordemos, la inteligencia artificial generativa es básicamente poder predecir cuál sería la siguiente palabra o cuál es la posibilidad de que la siguiente palabra sea correcta en base al modelo de datos. Em, pero las capacidades agénticas nos permiten no solo predecir con probabilidad cuál sería la siguiente palabra, sino también consultar datos que están en nuestro entorno, en nuestro ecosistema, y además con esos datos poder hacer o análisis predictivo o también toma de decisiones. Así que estamos hablando de una analítica conversacional donde hay un motor que entiende el contexto completo de los negocios en minutos. Para eso es lo que estamos hablando, o para eso es lo que queremos, perdón, presentar a Soho Analytics. Soho Analytics está rankeado como la tercera solución global de Business Intelligence en la nube. Por supuesto, está en todos los, digamos, análisis de consultores como Gartner, Everest y demás. Más adelante también tenemos unos datos para cerrar específicamente sobre cómo está posicionado frente a su competencia. Pero antes que nada, ¿verdad? Comencemos evaluando cómo está el antes y cómo se ve el futuro, ¿no? Entonces, en vez de pedirle reportes a nuestro equipo, ¿verdad? Que usualmente, digamos, están en distintos silos, requieren validación y requieren consolidar, el reporte tradicional eh, prácticamente está pues dependiendo de analistas también de datos, ¿verdad? O sea, no es únicamente el poder, digamos, consolidar la información, sino también generar esos paneles, esos reportes, esos KPIs que pues nos ayuden a tomar las decisiones. Eh, Ese también es un problema porque, claro, digamos, aparte de tener la información desactualizada, hay que interpretar la información. Y, digamos, hay algunos, digamos, eh, paneles, algunos KPIs, algunos informes que pueden tener cuatro, digamos, KPIs en el mismo informe, desde tendencias, ventas, costos, y puede ser, digamos, una tarea importante también interpretarlo. Entonces, aquí también venimos a, pues, una de las grandes características de este enfoque conversacional, que es preguntarle directamente a los datos y conseguir, en vez de, digamos, de esperar 3 días, tener en tiempo real esos hallazgos, ¿no? Para eso entonces tenemos que cambiar nuestro, digamos, chip mental, nuestro punto de vista de cómo funciona BI, para entenderlo como un analista de datos personal, ¿verdad? Quisiéramos entender que Soho Analytics ya no sea una herramienta de únicamente BI, sino realmente un analista de datos, ¿no? Porque pues Soho Analytics unifica todo el contexto eh, en una sola capa semántica, sin programación, sin macros, solo con preguntas o, digamos, a nivel conversacional,
poder interactuar con la información. Hay ya más de 22.000 personas, perdón, empresas que están utilizando la tecnología y más de 4 millones de usuarios que están sintiendo los beneficios. Para eso, ¿verdad? Hay dos puntos importantes, digamos, para entender que el analista o este nuevo, digamos, analista de datos personal va a funcionar. Y para eso es importante mencionar cómo está trabajando este motor de datos y cuál es la capa semántica. Para eso, primero, entender que se requiere conectar los datos, ¿verdad? Una de las grandes innovaciones de pues, Soho Analytics es que tiene, digamos, parte de su estructura, empieza con un pipeline para conectar datos. Soho Analytics tiene más de 500 fuentes ya de conectores nativos, es decir, que está disponible para escoger y únicamente incluir sin código eh, los conectores que permitan extraer esas fuentes de información. Estamos hablando de más de 500 fuentes de información. Una vez que conectemos los datos, también podemos hacer el modelado que prácticamente lo que hace es armar el modelo de datos. Como ustedes saben, digamos, hay ese término ETL que significa extract, transform y load, ¿cierto? Que es extraer, transformar y cargar la información. Ese ha sido prácticamente un proceso medio estándar en analítica porque, pues, como ustedes conocen, el reto profundo es poder, digamos, hacer analítica sobre distintas fuentes. Entonces, una vez que conectamos varias fuentes, requerimos modelar la información. Y en esta, digamos, etapa, eh, Soho tiene un modelado muy poderoso que prácticamente detecta los tipos de datos o los tipos de campo y sugiere los modelos. Eh, Usualmente, ¿verdad? Hacemos unas llaves, ¿verdad? Es decir, si la columna tiene el mismo identificador que la otra columna, podemos atar esa como una llave universal para poder, digamos, relacionar dos bases de datos. Aquí la gran ventaja es que no necesitamos nada de código y esto lo podemos hacer directamente en un lienzo donde una vez que jalamos y soltamos el conector, podemos decir cuáles son los datos que vamos a estar, digamos, preguntando y el modelo o el modelado nos va a sugerir el tipo de modelo que requiere. Entonces, ¿qué significa eso? Hay un término en analítica que se llama diccionario. Es decir, para poder consultar, para poder relacionar bases de datos, usualmente se manejan, eh, digamos, unos campos claves, unos identificadores únicos. Y si es que no hay esos identificadores únicos, una de las tareas en analítica, ¿verdad?, es crear los diccionarios. La gran ventaja acá es que no requerimos armar diccionarios manualmente, sino que prácticamente este modelado sugiere el tipo de llave que debería ser y nosotros únicamente confirmamos ya para tener la base de datos, digamos, relacionada, ¿no? Una vez que ya está relacionada, empieza la capa semántica. Y la capa semántica es, digamos, un concepto muy, muy importante que quisiéramos también desglosar porque es uno de los puntos neurales, digamos, uno de los pilares claves de la propuesta de valor de Analytics. El motor semántico que ordena, digamos, de el caos que es tener 500 fuentes distintas de distintos aplicativos, ¿verdad? Poder hacer un automodelado para que, pues, las bases se relacionen directamente sin tener conocimiento de código y finalmente podamos transformarlos eso en consultas, pues, en procesamiento de lenguaje natural. Entonces, claro, tenemos aquí la capa semántica que nos va a permitir entonces tener contexto absoluto de la base de datos, de cómo es el diccionario y podemos enriquecer esa base de datos en base a lo que pues preguntemos a CIA, ¿no es cierto? Entonces a CIA podemos decirle, mira, aparte de el presupuesto de marketing que se ha cumplido, quiero que hagas un cruce con las ventas, pero también hagas un cruce enriqueciendo la información del mercado de este periodo con alguna información que le podamos dar. Entonces, en teoría, ¿verdad? Esas fuentes van a estar disponibles para enriquecer, pues, todos esos hallazgos que estén disponibles a través de, pues, los...
las consultas que hagamos directamente hacia. Y otro de los grandes puntos acá es que es completamente bajo código, ¿verdad? Todo esto es bajo código. Antes, para hacer una de estas conexiones se requerían días, ¿no es cierto? Necesitábamos prácticamente unir varias fuentes de datos para pues, poderlo tener disponible. Hoy en día, con la actualización de Pregúntale a CIA, tenemos disponible, ¿no es cierto?, el procesamiento del lenguaje natural, entiende español y pues podemos preguntarle tal cual lo estuviéramos preguntando a nuestro analista de datos, exactamente cuál es el informe que requerimos, sin esperar los días, sino en minutos, además de un ecosistema totalmente conectado. La gran ventaja también es de seguridad. Más adelante vamos a topar el tema de seguridad, pero entendiendo que como el ecosistema es nativo y está conectado, todos los datos son pues completamente gobernables. Es decir, se tiene también dentro de pues el motor de Analytics la forma de a través de permisos y roles, poder darle, digamos, acceso a ciertas personas, a la información, a fuentes de información que no necesariamente debería, pues, tener acceso otras. Claro, al tener bajo código y pues tener la capacidad de consultar toda la información de la empresa a nivel de preguntas, puede ser, digamos, que salte la alarma de las personas que, por lo menos las personas que estén trabajando en seguridad, saben que puede ser un tema puntual importante ver cómo se lo resuelve, ¿verdad? Acá la gran ventaja es que como está todo nativo, también, además de ser todo nativo y no sale nada, digamos, de el ecosistema, evitando, digamos, fugas de información, pero también las distintas personas que van a estar, pues, consultando los datos van a tener permisos sobre las fuentes de información. Es decir, eh, si bien es cierto, podemos subir la nómina entera para que esté en books, toda esa información disponible a través del motor de búsqueda. Podemos decirle que, por ejemplo, las personas de nómina no puedan tener acceso a la información de salarios de la dirección o, digamos, márgenes de contribución de algún cliente que sea confidencial. Toda esa información entonces se la puede gobernar mucho más fácil a través de Soho Analytics. Eh, Todo esto está pensado básicamente para que cuando se integren los datos y al tener la capa semántica, podamos manejar estos permisos de forma igual, ¿no es cierto?, sin código y simplemente agregando o quitando usuarios. Eh, la integración de datos es muy, muy, muy sólida, ¿verdad? Tiene desde integración de fuentes, digamos, desde URLs o también, digamos, no estructurados o también directamente bases de datos o data lakes, pero también tenemos, digamos, la capacidad de armar data pipelines o para la integración de datos poder manejar cómo se va a estar actualizando esa información, digamos, en términos de frecuencia, en términos de modelado y también habíamos dicho, pues obviamente, enriquecer esa información con mayor contexto y todo el resto lo hace ya directamente CIA en términos de catalogar la data y construir este modelo semántico que nos va a permitir después hacer consultas sobre este modelo. Y pues claro, digamos, una demostración cero código, prácticamente, y tampoco es eh, por simplificar, digamos que como ahora es cero código, podamos hacer a través de un prompt o a través, digamos, de una interfaz muy simple, conversacional, podamos tener acceso a la información. Parece simple, pero es mucho más, digamos, complejo de lo que el usuario final puede ver. Entonces, solo para hacer un ejemplo, si es que preguntamos, muéstrame la correlación entre gastos de marketing de los últimos 3 meses y los negocios cerrados por región. Estamos hablando ya de tres distintos KPIs, ¿verdad? O tres distintos, digamos, fuentes de información que requerimos cruzar. Uno son gastos de marketing de los últimos 3 meses. Entonces, tenemos la conexión a Soho Campaigns y todos los presupuestos que se han armado y, digamos, las conversiones o los resultados que se han logrado en cada campaña.
Por otro lado, los negocios cerrados. Aquí reside otra, digamos, fuente de información importante que usualmente está dispersa en todas las organizaciones, que son los, los tratos o los acuerdos, digamos. Dependiendo del CRM, algunos lo manejan como tratos, acuerdos, oportunidades, pero a la final es tener acceso a esa información. Entonces, estamos viendo que en un solo prompt ya estamos, pues, indagando en dos fuentes, ¿no es cierto? En campaigns para marketing, CRM para los acuerdos y finalmente por región se puede conectar con la base de datos y si es que pues en la base tenemos atributos geográficos, entonces con eso completamos prácticamente el análisis. Esto pudo haber tomado, digamos, 3 semanas eh, a- desde que se pide la información hasta tener ya la reunión, a ver qué es el panel que dio de resultado. Esto se lo consigue en 3 segundos a través de silla, ¿verdad? Entonces, estos cuadros tienen un potencial, digamos, importante porque además de que se arma a tiempo real con la información, SIA genera automáticamente primero el tipo de gráfico, ¿verdad? Entonces, usualmente esa tarea de, pues, del analista de datos de escoger el mejor gráfico para poder interpretar mejor ya no tenemos que hacer. Eso lo hace directamente CIA, hace la selección inteligente de cuál es el gráfico ideal para la correlación de la data solicitada. Por otro segundo punto, hace el cruce relacional, ¿verdad? Como está integrado nativamente, entonces prácticamente tenemos la información de los tres, digamos, indicadores disponibles y como tercer punto, hay una acción inmediata. Entonces, una vez que se generan estos dashboards, también hay la opción de que ustedes puedan agregar con un solo clic ese análisis del prompt a un, digamos, dashboard ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Donde antes se demoraba, digamos, 3 semanas, ahora en segundos podemos tener primero el tipo de gráfico correcto, la información cruzada y además podemos generar nuevos paneles ejecutivos. Si es que el análisis que vemos es acertado, podemos simplemente agregar ese dato pues al tablero, ¿no?, de decisiones. Y pues en ese sentido nos da una habilidad importantísima analítica, ¿verdad? Podemos ya enfocarnos simplemente en las decisiones estratégicas y tomar datos, digamos, actuales para las decisiones que estamos analizando. Y pues claro, digamos, no es suficiente tener la data de ayer disponible. Y pues tampoco es suficiente que con un prompt se pueda crear un gráfico bonito. Eso tan solo es el inicio, ¿verdad? Porque con Soho Analytics la gran ventaja es que también tiene Auto ML. Prácticamente lo que vamos a ver es que se podría, digamos, tener análisis predictivo sobre los datos históricos, si es que los tenemos, para la toma de decisión. Entonces ya vemos que no es solo un gráfico, nada más, no es que tampoco está manejando información del pasado, sino que realmente tiene una memoria histórica. Entonces, la capa semántica conecta las ventas, las operaciones y flujo de caja para que podamos entender exactamente, ¿verdad?, qué está ocurriendo. Digamos, podemos ser mucho más precisos en el diagnóstico de la causa y además, pues, tiene también, pues, eh, machine learning o modelos de aprendizaje automático que permiten, digamos, hacer un barrido de los históricos para que en base a eso hagamos pronósticos o análisis predictivo. Entonces, ahí sí vemos que estamos ya avanzando, pues, con una propuesta de valor mucho más contundente, ¿verdad? Ya no es solo tener acceso a 500 fuentes de datos, ya no es solo conectar esos datos pues que además se modelen de forma sencilla, sin código y tenerlos disponible a nivel conversacional, sino que también nos permite generar gráficos y esos gráficos también nos permite, digamos, hacer corridas de aprendizaje automático sobre datos históricos. Es decir,
toda el diagnóstico de ventas, tendencias, todas las narrativas textuales automáticamente nos entrega sin que nosotros hagamos mayor, digamos, esfuerzo en desarrollo. Eso significa un gran cambio de paradigma, ¿verdad? Eh, el gran cambio del futuro que espera a las empresas es, pues antes, solo las corporaciones muy grandes tenían el acceso a este nivel de analítica tan sólido en términos de tener a tiempo real y con este tipo, digamos, de características de poder hacer predicción y una toma de decisiones más certera. Ahora eso va a estar disponible, digamos, prácticamente para todas las empresas. Entonces, si es que no tomamos acción hoy, pues eso significa que le estamos dando a la competencia, ¿verdad? Eh, espacio para que pueda hacerlo mejor que nosotros. Eh, Porque ahora es tan fácil, ahora es tan sencillo, sin una línea de código, con un prompt podemos poner, muéstrame la correlación entre el gasto de marketing de los últimos 3 meses y los negocios cerrados por región en Ecuador. Todo esto, por supuesto, digamos, está disponible ya para que ustedes lo puedan utilizar. Ahora, obviamente, hay unos pasos antes para que ustedes puedan utilizarlo y nosotros estamos a las órdenes acá en Grupo Novatec para poder darles acompañamiento y tener, digamos, este tipo de proyectos desplegados, ¿cierto? Brevemente, ¿no es cierto? Hay dos puntos también importantísimos que queríamos comentarles. El uno es insights en texto plano. Entonces, uno de los grandes problemas también es que una vez que tengamos ya el informe de cualquier KPI o de, digamos, de inteligencia de negocios que queramos compartir para la toma de decisiones, usualmente esos informes no son dinámicos y si son dinámicos, igual tienen una estructura que requiere interpretación. Entonces, el gran problema acá es que si es que, digamos, una persona no está con el contexto para interpretar bien el gráfico, pueden haber tres decisiones totalmente distintas. Entonces, Insights es una de las ventajas en CIA que permite a los ejecutivos prácticamente redactar eh, la consulta o que le explique el gráfico directamente por chat. Y sale una explicación en archivo plano o en mensaje de texto, digamos, de qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Aquí están los impulsadores de por qué las ventas han decrecido y, digamos, cualquier resumen de ese informe listo sin que esté, digamos, un analista de datos al lado nuestro ayudándonos a interpretar algunos gráficos que pues pueden ser también sofisticados dependiendo del modelo, ¿no? El otro tema importante es que el gráfico automático se genera instantáneamente cruzando la base de datos de marketing con el CRM y pues claro, la gran ventaja es que se puede continuar haciendo un drill down o haciendo, digamos, escarbando, digamos, los datos. Lo que antes haría un analista de datos, ahora lo puede hacer directamente una persona a través de una conversación continua sobre el seguimiento del gráfico que generó, ¿no? Entonces, no es simplemente ya poder conectar las fuentes, modelar, tenerlo disponible para conversionar. No es tampoco simplemente poner un prompt para que haga el gráfico bonito y que escoja los chéveres colores. No, es mucho más, porque ahora, además de tener todo eso, pues nos estamos ahorrando un analista de datos que usualmente requeríamos para que nos interprete gráfico, para que nos arme el gráfico, y nosotros podríamos tener directamente, digamos, con un mensaje de texto, esto lo podemos integrar directamente del WhatsApp, para que, digamos, los tomadores de decisiones con un solo prompt puedan extraer, ¿no es cierto?, los hallazgos necesarios para esa toma de decisiones en segundos. El centro de comando ejecutivo es súper importante, es muy, muy, muy importante para nosotros porque, pues, en términos generales,
hay un modelo de autoservicio de inteligencia de negocios, ¿no? Los paneles interactivos son prácticamente bajo código que se los puede arrastrar y soltar. Entonces, además de tener todas estas características que habíamos comentado, tienen la capacidad de poder crear dashboards sin código. Arrastrando y soltando prácticamente bajo demanda como nosotros queramos. También nos permite armar alertas inteligentes, es decir, si queremos una notificación automática para una métrica, si es que cae del umbral o va sobre el umbral esperado, entonces que salte un mensaje directamente a la persona para que tome acción. Todo eso también lo podemos hacer en el comando o en el centro de comando ejecutivo. Y claro, toda esta accesibilidad está disponible tanto en web como móvil. Así que claro, es una gran ventaja, ¿verdad? Aparte de la capa semántica que habíamos comentado, tener la capacidad de crear, digamos, estos tableros gerenciales con umbrales y alertas y accesibilidad es una gran ventaja que pone pues a Soho Analytics en el cuadrante mágico de Gartner y en la mayoría, digamos, de analistas está también liderando los cuadrantes, ¿no? Eh, brevemente, también comentar sobre, digamos, la capacidad de predicción. Eh, en términos de predicción, digamos, hay tanto ya modelos listos para el despliegue como es el de churn o el de, eh, digamos, tasa de abandono de clientes. Eh, y prácticamente cómo funciona es a través de, como habíamos dicho, como es nativo, entonces, eh, por ejemplo, si es que entra un correo electrónico que tenga una intención negativa, es decir, sí ya puede hacer un análisis de sentimiento de los correos, de los tickets que lleguen y determinar si es que el usuario puso un ticket con, digamos, un sentimiento negativo. En ese sentido, entonces podemos directamente en el flujo eh, poner, digamos, actualizar el score o digamos, el puntaje de esa tasa de abandono para cada cliente dependiendo sus interacciones. Entonces, desde detector de anomalías hasta predicción de cancelación, podría estar disponible para que nosotros podamos, digamos, tomar acción donde realmente se requiera oportunamente para no perder los negocios. Y otro de los temas importantes es que, si bien es cierto, ahorita ustedes ya pueden, digamos, consultar los datos y la LLM está en inglés, sí podríamos igual interactuar en español. Entonces, una de las grandes ventajas, ¿no es cierto?, de esta tecnología es que podemos prácticamente tener el contexto que requiramos en el idioma que le digamos y nos responde en español o en el idioma que le digamos también. Más adelante tenemos confirmación de Soho que va a estar ya disponible también toda la interacción en español también. Por el momento, igual si es que se le hace un prompt en español, va a responder en español. Entonces, todos estos tableros o estos gráficos se generan en segundos y, como decíamos, la gran ventaja, ¿verdad?, es de tener esos gráficos no solo disponibles, sino también para que podamos sumarlos a nuevos tableros gerenciales que luego permitan, pues, armar alertas o cualquier acción que requiera el análisis que estamos haciendo. Em, entonces, estamos prácticamente viendo que hay un cambio en la analítica de las operaciones, ¿verdad? Donde, pues, antes se demoraba, digamos, eh, semanas en hacer un reporte, ahora podemos tener en 2 semanas toda la gobernanza, no solo de un informe, pero del dashboard y del ecosistema de analítica ejecutivo que requiere la operación. Desde el día uno, ¿no es cierto? Podemos, digamos, ya precargar los datos de prueba disponibles, si es en archivo plano lo tenemos. Eso va a tomar, digamos, poder configurar todo ese tema un periodo de al menos 5 días. Nosotros estamos pensando que al séptimo día nosotros podríamos ya acompañarlos entonces a configurar ese modelo de datos unificado usando los módulos claves que requieran en el caso de negocio. Por supuesto,
siempre hay pruebas, siempre hay datos de pruebas, siempre hay que validar la información, pero antes la gran ventaja, ¿verdad? Es que antes eh, se requería un analista de datos. Hoy por hoy, en el día 7 lo podemos configurar sin una sola línea de código y ir, digamos, también validando con el dueño del proceso o el ejecutivo, digamos, encargado de la analítica, no necesariamente con un analista de datos. Para ya el día 14 tener gobernanza absoluta de la analítica con un dashboard ejecutivo inteligente y para poder hacer, digamos, estas preguntas y extraer información conversacionalmente de los datos directamente de Soho. Y pues, ¿por qué se preguntarán es tan rápido? Hay soluciones, pues, desde Power BI, tenemos Tableau, tenemos Click, tenemos algunas soluciones de inteligencia de negocios. Ninguna de ellas se despliega tan rápido como eh, como Soho. Específicamente porque como Soho ya tiene el ecosistema con los datos, pues poder extraer y hacer las llaves es mucho más simple que llevarlo a pues a una herramienta de terceros, ¿no es cierto? Sin flujos complejos, sin programación externa, se apoya infraestructura totalmente nativa del ecosistema, lo que significaría que nosotros acá en Grupo Novatec podemos acompañarlos a ustedes en 2 semanas a tener insights inmediatos, ¿sí? Iríamos primero evaluando, como habíamos dicho, la conexión, el tema de los conectores, cuántas son las fuentes de datos, en qué formato están y, digamos, mapear esas tablas de datos directamente al automodelado. El automodelado, como habíamos dicho, es una estructura de inteligencia artificial que unifica los, digamos, campos, haciendo un barrido de cuáles son los campos de mayor probabilidad que sean los mismos y creando las métricas de automodelado. Para que una vez que ya tengamos el modelo, digamos, de las tablas de datos listo, estaría ya listo para generar hallazgos inmediatos. Entonces podemos comenzar hoy mismo, además con, digamos, plantillas que ya están preconstruidas que nos permiten tener más rápido, más eficientes esos resultados en producción que tanto requieren las organizaciones. Entonces, estamos pues a las órdenes para que nosotros podamos acompañarlos a tener este despliegue en producción. Digamos, el riesgo es bien bajo y el impacto operativo es inmediato. Eh, digamos, ya habíamos dicho que son 2 semanas, son 15 días donde prácticamente podemos tener ya la interacción con los datos. Bien importante tener, digamos, los datos históricos para poder hacer predicción sobre eso. Y pues, si es que hay otras fuentes para enriquecer, tenerlas disponible, digamos, en las preguntas que se requieren liberar o resolver en la toma de decisiones para enriquecer esa fuente de información. Pero prácticamente en el día 10 tendríamos listo ya el modelado para avanzar el despliegue. No importa cuántas fuentes de datos, recordemos que pueden ser hasta 500, digamos, conectores existen, pero también hay conectores personalizados si es que no están enlistadas dentro de las 500. Pero en general, ¿verdad? 3 días para conectar, 4 a 10 días para modelar y 5 días más para tener los dashboards con todas esas alertas listas en producción para ustedes. Entonces, no solo decimos qué, sino por qué y qué sigue, ¿verdad? Entonces, parte de los puntos claves que queríamos transmitirlos es que no es simplemente un constructor conversacional de tableros, no es simplemente, digamos, un data aggregator o un data pipeline que puede, pues, extraer varias fuentes de información y consolidarlos en uno, sino que realmente es una inteligencia de decisión, ¿verdad? CIA detecta las anomalías al instante y pues puede ser mucho más precisa en realizar ese análisis de causa raíz que muchas veces nos tiene pues paralizados en las tomas de decisiones y que usualmente requieren doble validación para ver si es que se avanza en ese camino. Acá es muy fácil preguntándole, diciéndole, haciéndole un drill down sobre
por qué está ocurriendo esto. Digamos, por ejemplo, ¿por qué cayeron las ventas el mes pasado? Entonces, digamos, toda la elucubración que puede haber en una reunión, CIA nos puede contestar en minutos o en segundos exactamente por qué. Es decir, podemos recibir una respuesta como el 67% del impacto fue por canal de e-commerce y tanto porcentaje se quedó, digamos, en el carrito de compras que no compraron o que, digamos, por tal vez temas de tarjeta no pudieron pagar. Toda esa información que usualmente tomaba eh, semanas o meses, podríamos tenerlo con un solo prompt. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que es inteligencia de decisión. No es prácticamente un tablero para que todos puedan ahí hacer el drill down, sino que nos ayude como un asistente a resolver esas preguntas oportunamente cuando las tenemos para tomar las acciones que requeramos. Y por otro lado, digamos, también es el tema de predictivo, ¿no? Digamos, eh, los escenarios what if, ¿no es cierto? Las tendencias, suele ser también un punto clave dentro de las reuniones. Simular, digamos, varios escenarios es una tarea financiera que usualmente ocupa también semanas y también se requiere validar. Aquí podríamos igual tener esta información predictiva directamente sin la necesidad de contratar a un científico de datos. Y claro, eso es lo que pues estábamos viendo, ¿verdad? Eh, Todo el tema del acceso a la información cada vez es mayor. Y si bien es cierto, todas las tecnologías pues se venden como democratizando el acceso a, pero hoy por hoy, digamos, Soho y con todos los avances de inteligencia artificial, el futuro es que todas, desde las pymes hasta las grandes corporaciones, ya tengan el acceso de esta información a tiempo real. Si es que no hacemos estos cambios, eh, las otras pequeñas empresas o las otras corporaciones que lo hagan van a tener la ventaja competitiva. Y vemos que ahora, digamos, no se requiere ni siquiera un científico de datos ni inversiones exorbitantes para lograr estos resultados. Y muchos de ustedes deben estar preguntándose por qué requieren o uno de los puntos claves, digamos, es cómo resuelven el tema de seguridad. La seguridad de la información, como saben, pues es un tema crítico dentro de las infraestructuras empresariales. Y pues, por supuesto, Soho entiende esto y tiene pues todos los documentos actualizados y todos los procesos actualizados sobre certificaciones de seguridad. Acá, perdón, acá lo tenemos. Tenemos, digamos, las o está registrado en todos los cuadrantes mágicos de las más grandes consultoras, desde Gartner, Everest, McKinsey, eh, y pues está reconocido como, digamos, una de las plataformas más seguras dentro del cuadrante mágico de Gartner para el 2025. También para el BARC, digamos, uno de los estudios más importantes de BI salió también categorizado entre los primeros. Entonces estamos hablando de una plataforma que es de clase mundial. Actualmente, habíamos dicho, tiene 22.000, digamos, clientes, pero más de 4 millones de usuarios y pues cuenta con todas las acreditaciones y certificaciones necesarias para pues que tengan toda la garantía sobre la seguridad de la información. Eh, Otro tema importante, digamos, es frente a la competencia, cómo Soho se está posicionando. Y pues en términos generales, todas las tecnologías, por supuesto, tienen sus diferenciadores, son muy robustas, pero Soho en general tiene dos puntos muy importantes como características. Primero, es nativa con todo el ecosistema de Soho, lo que permite que pues que podamos hacer prácticamente todas esas consultas con la misma información nativa de Soho y además incluir modelos de aprendizaje automático
que ellos lo conocen, se lo conocen en Soho como AutoML, que son prácticamente modelos de aprendizaje automático que nos ayuda a correr ese algoritmo en datos históricos para las predicciones. Todo esto por un licenciamiento desde $8 por usuario. Ahora, veamos la diferencia entre Power BI. Power BI, digamos que prácticamente es a través de consultas tipo SQL, eh, digamos, para hacer consultas a nivel conversacional. Tiene una herramienta que se llama Quick Insights, perdón. También tiene AutoML y va desde 14 en adelante las licencias. Y Tableau, ¿no es cierto? Tableau también tiene, digamos, conexiones de ML solo API, vía API. Tiene algo de, digamos, inteligencia artificial generativa para más que todo, digamos, tener un contexto sobre la información que están viendo y todo va desde $75 en adelante. Entonces, estamos viendo que el poder empresarial de líder del mercado a una fracción del costo tradicional es Soho la gran respuesta, ¿verdad? Eh, digamos, esto en términos de escalabilidad es muy importante, pues por supuesto, Soho estamos hablando que podemos incluir desde 500. Nos estamos ayudando con el tema de datos y está a $8 versus, digamos, si es que queremos implementar ya corporativamente una de estas herramientas, digamos, el esfuerzo de escalar en la licencia o de, digamos, tener usuarios con varios usuarios con acceso puede ser impactada por estos costos, ¿no? De hecho, pues Soho es por eso una de las pues propuestas digamos, más atractivas en cuanto a costo y también en cuanto al alcance de la tecnología. Digamos, estábamos diciendo hace un momento que uno de los clientes claves de casos de éxito de Soho Analytics estaba utilizando Excel. Y pues claro, en Excel la tarea manual es de días, ¿no? Un BI, digamos, de heredado o legacy puede requerir semanas en, pues, poder eh, hacer el ETL, que es básicamente extraer, transformar y cargar esa información ya en el sistema. Soho se demora segundos, ¿cierto? Otro tema importantísimo, digamos, el conocimiento técnico. A veces se lo tiene uno, a veces hay que contratar a un analista de datos y eso pues claro son costos. ¿Qué significa eso en Excel? Son digamos fórmulas, macros, en SQL son los queries o son básicamente conocer la sintaxis para poder digamos hacer esas consultas y eh, en Soho Analytics no se requiere nada, se requiere prácticamente a través del lenguaje natural con un prompt saber qué pregunta hacer para tener esa respuesta. Y pues obviamente el modelado de datos es parcial en BI en algunos, en Excel prácticamente no existe y está totalmente incorporado dentro de Analytics. Y el costo de retorno, ¿verdad? Estamos viendo que con esos niveles de inversión se puede tener retornos de 2 meses en adelante. Es así de impactante, porque además no es solo que pues este retorno de inversión se mide en las decisiones rápido que se puedan tomar, sino que también hay un profundo impacto operacional que puede ser tanto a nivel de flujo, a nivel de costos financieros, y eso pues por supuesto ayuda a que el ROI se pueda, digamos, tener un retorno mucho más rápido que otras soluciones. Quiero dejarles acá unas preguntas claves, más que todo para abrir la conversación. Digamos, si es que nosotros estamos operando en un mercado, deberíamos ser capaces, si es que tenemos ya la tecnología implementada, de poder resolver preguntas del negocio a tiempo real y si es posible, digamos, en horas, ¿no es cierto? Entonces, las 10 preguntas, digamos, para defender el fuerte, como nosotros lo dijimos, o es para identificar básicamente fugas de capital o clientes que están en riesgo de abandono, o como se lo conoce el churn, nosotros deberíamos ser capaces de preguntar y tener estas respuestas en segundos. Si es que usted es una de las organizaciones
que tiene estas consultas y, digamos, está esperando días, semanas en tener la respuesta, entonces nosotros lo podemos ayudar. Vamos a dejar acá, digamos, todo un set de preguntas y nuestro interés es que ustedes puedan revisar cuál es el aporte que podamos nosotros brindarlos y el impacto que ustedes pueden tener de forma inmediata en su negocio a través de estas herramientas, ¿no? Digamos, imaginen eh, tener información del ROI real de las campañas de marketing en el tercer trimestre comparado con la facturación final efectivamente cobrada. Digamos, es tan poderoso eso. Esa es una de las preguntas más recurrentes que, digamos, más problemas atrae en las corporaciones porque usualmente la data está en varios silos y, digamos, con la capa semántica de Soho podemos incluir este tipo de información que a veces, digamos, ni siquiera tenemos la fórmula hecha, sino que el mismo analítico o la misma capa semántica de Soho Analytics es la que crea, digamos, estos indicadores para poder brindarnos esta información a tiempo real. Eh, es importantísimo, digamos, que ustedes puedan revisar estas preguntas y si es que ven que no están teniendo tiempo, pues por favor avísenos y con mucho gusto podemos conversar para ver cómo podemos poner esta solución en producción para ustedes. Hay dos casos de éxito importantísimos. Uno es Sparex, el otro es Premo Group, eh, pero eh, los dos básicamente resolvieron dos temas de analíticos distintos, ¿no? Sparex tenía que unificar 18 subsidiarias globales con, digamos, distintos formatos o distintas fuentes y eso, digamos, resultaba en un problema, digamos, tremendo problema, especialmente por la operación masiva que tienen. Digamos, el volumen masivo manejado en Excel es simplemente un accidente por suceder. Aquí, en cambio, una vez que pues lograron implementar la herramienta de Google, de Soho Analytics, perdón, el resultado fue de 1160% de retorno y en tan solo 1.2 meses lograron ya el retorno a través de automatización y flujos de alertas, ¿no? Eh, digamos, otro punto importante del caso de éxito de Premo es que ellos, en cambio, tenían un problema visibilizando el cliente, digamos, 360 grados. Eh, y eso lo que resultaba es que para generar esa visión tenían que armar informes constantes con miles de horas, digamos, desperdiciadas en tareas manuales operativas. Acá, en cambio, todas esas horas se fueron prácticamente ahorrando y pudieron hacer una integración total del viaje del cliente en minutos, ¿no? Yo creo que el caso más importante es de Sparex. Y para esto, digamos, tenemos un paper o un documento de investigación propio de Soho que les quisiéramos hacer llegar a todas las personas que han asistido o si nos mandan un mensaje, con mucho gusto les hacemos llegar. Aquí se habla y se detalla ya eh, con más profundidad, ¿verdad? ¿Cuál fue el impacto comprobado para Sparex utilizando la tecnología y cómo Soho Analytics unificó el caos, implementó reportes de autoservicio y pues visibilizó todas esas horas que se pudieron ahorrar manualmente el equipo operativo, ¿no? Em, aquí teníamos, bueno, tenemos otro set de preguntas que esto es más para hacerles llegar y un poco para ir cerrando la sesión, comentarles entonces que eh, digamos, la evolución de la analítica ha ido primero a la democratización, ¿no es cierto? Para que, digamos, antes las corporaciones, que eran las únicas que podían tener unos niveles de inversión suficientes para este tipo de tecnología, es ahora, digamos, un cambio sustancial de precios y de acceso, ¿verdad? Ahora todas las empresas, no importa el tamaño, tienen ya la, digamos,
el acceso a este tipo de tecnología con niveles de inversión muy bajos que permitan primero un retorno muy alto y un cambio significativo en la toma de decisiones y en los, digamos, cuellos de botella que usualmente los datos suelen ofrecer. Entonces estamos hablando primero de una evolución de que todas, digamos, toda la analítica que antes se hablaba para empresas grandes está disponible para todas las organizaciones. Y el otro punto es que ya no es reactivo, ya no estamos viendo las semanas pasadas, ya no estamos viendo información de ayer para tomar, digamos, decisiones informadas hoy, sino que estamos tomando, digamos, estamos siendo mucho más proactivos con la toma de decisiones al poder analizar información predictiva o información del futuro para que ahí sí podamos, digamos, tener decisiones relevantes con ese contexto. El ecosistema nativo detrás de la magia de Soho, ¿verdad? Es que la inteligencia se alimenta de cada punto de contacto. Entonces, si es que vamos prendiendo más aplicativos dentro del entorno Soho, entonces va a estar disponible a nivel conversacional y pues con todo este motor semántico que hemos hablado, ¿no? Pregunta si ya funciona sin integraciones costosas ni APIs y el modelo de datos unificado de Soho ya está diseñado para, interoperar de forma nativa desde el día uno, ¿no? Entonces estamos hablando de un despliegue mucho más rápido, de costos muy bajos, de riesgos muy bajos y un- y una eficiencia y retorno, pues, valga la redundancia, mucho más alto, ¿no? Y con eso queríamos cerrar la sesión de ahora, digamos, hemos visto un poco el problema del status quo, cómo ahorita está manejando la información las organizaciones en silos aislados, departamentales, y que pues prácticamente merman la eficiencia en las organizaciones. La solución, Soho Analytics, con un motor unificado de inteligencia artificial no es un, digamos, un LLM, ¿verdad? Pues inteligencia artificial agéntica, porque no es que solo está prediciendo qué palabra va a poner después para responder, sino que está utilizando los datos y el contexto que le damos para que nos informe sobre esas decisiones que requerimos tomar. Eh, digamos, el despliegue es ágil, cero código, no hay una sola línea de código para desplegar, lo que le hace mucho más, digamos, atractivo para aquellas organizaciones que no requieren contratar o no tienen, digamos, en mente contratar una persona, un analista de datos específicamente, y el retorno es altísimo, ¿verdad? La visión de tener, digamos, 360 grados de la amplitud del cliente a nivel conversacional en 3 segundos genera unos retornos no solo a nivel operativo, no solo en el tiempo que se están demorando en armar esos informes, sino en el tiempo de previsibilidad, por ejemplo, de flujo de caja o de campañas de marketing o de, digamos, cualquier acción comercial que se requiera en base a los datos que tenemos. Eso lo que nos da es una autonomía analítica total para directores que requieren tomar decisiones. Eso es un poco el contenido que teníamos estructurado para la sesión de ahora. Queremos ponernos a las órdenes para sus futuras consultas o implementaciones sobre Soho Analytics. Ya saben, en poco tiempo, en corto tiempo, tan solo 2 semanas, ustedes ya podrían tener esta solución trabajando para ustedes. Y eh, quisiera cerrar brevemente poniéndonos a las órdenes y pues por supuesto agradeciéndoles a todos por el espacio y por el tiempo ofrecido. Muy bien, gracias Sebastián por la presentación de hoy. No tenemos consultas al momento, así que bueno, quiero darles las gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Y así como a lo largo de toda nuestra serie, cómo vender más y mejor con IA. Esperamos que las conversaciones que hemos tenido y que la información que hemos compartido con todos ustedes haya sido de valor, que les haya ayudado a aterrizar conceptos alrededor de la IA empresarial, de la IA aplicada a ventas. Sin duda,
la nueva generación de equipos comerciales trabajará junto a asistentes inteligentes, con agentes de IA. Y las empresas o los equipos que lo entiendan primero, y esto es que sepan cómo abordar esos proyectos de IA aplicada a ventas, pues sacarán una ventaja importante sobre sus competidores. Así que quiero dar por terminada esta serie con una simple pregunta. ¿Tu empresa comenzará ahora o cuando sea demasiado tarde? Ahí se los dejo. Hasta una próxima.